Adulto. Señores, yo he querido que el doctor Ramón Emilio Concepción, abogado y político, esté hoy viernes con nosotros, porque hemos estado hablando en privado de situaciones muy específicas que yo creo que el ingeniero Cuello podría manejar mejor que nosotros, sobre todo en el área de unos números que el doctor está defendiendo de una manera muy vehemente. Y se trata de la forma que el gobierno está manejando la deuda en general y sobre todo Catalina. Nosotros quisiéramos primero darle la bienvenida, agradecerle y tomar esta media hora para que nos cuente esos datos que te preocupan como país y que yo creo que José, que no es militante ni dirigente político en este momento, gracias a Dios, pueda también opinar. Doctor, bienvenido. Buenos días, doctor. Buenos días, José. Buenos días, Carlos. Doctor, yo no debiera contaminar este programa, pero le ruego 5 segundos para nada más darle 2 datos del presupuesto. 2 datos, se los doy en 5 segundos. Adelante, no, tómese. Porque oí los planteamientos bellísimos que hizo el doctor que me precedió en el programa. Yo le voy a dar 2 datos. El presupuesto de salud para este año son 75.800 millones de pesos. ¿Usted sabe cuántos son de gasto corriente? 60.000. Solo 15.000 para gasto de capital. Con 15.000 millones van a hacer todas esas bellezas que está diciendo él. Y el de educación, que tiene un presupuesto de 142.900 millones. Gasto corriente 124.000. Gasto de capital 18.000. Lo dejo ahí para no contaminar el programa. Mire, históricamente, cuando las autoridades manejan irresponsablemente el endeudamiento público, eso no termina bien en ningún país. Y nosotros tenemos el primer precedente histórico, que fue el empréstito Harmon, y todo el mundo sabe lo que ocasionó el empréstito Harmon a la República Dominicana. Y Venezuela, que en 1902, cuando llega Cipriano Castro a la presidencia, con un endeudamiento alocado como el que se había hecho aquí en el siglo antepasado, decide no pagar la deuda. Y entonces, la doctrina Monroe, que era lo que se aplicaba en esa época, los norteamericanos se negaron a aplicarla porque Cipriano Castro se negó a pagar la deuda. Y eso determinó que Reino Unido, Italia y Alemania metieran un cerco, metieran los buques de guerra para cobrar. De ahí entonces nació la doctrina Drago, si se quiere inspirada en la doctrina Calvo, que no permitía que vinieran acciones diplomáticas hasta que no se agotaran todos los procedimientos internos primero. Y la doctrina Drago, que publicó en ese momento el que era ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, José María Drago, que impedía hacerle guerra e intervención a los países para cobrar la deuda. Hecho ese introito, comienzo y le respondo inmediatamente al doctor Julio Jacín. Yo hice un histórico, porque estuvimos haciendo un conversado interesantísimo de manera privada. En el año 1947, Trujillo salda la deuda, que eran 9.401.000 dólares. Pero ya cuando matan a Trujillo en el 61, es decir, 14 años después, el país debía 14.800.000 dólares. Y cuando sale el Consejo del Consejo de Estado del Poder, incrementó la deuda en 23 millones y entonces la deuda eran 37.800.000 dólares. Pongan atención a partir de ahora para que ustedes vean. Los 7 meses de Don Juan se incrementa la deuda en 98 millones y llega a 135.800 millones de dólares. Viene Joaquín Balaguer, del 66 al 82, incrementa la deuda solo en 862 millones, 12 años, y se pone la deuda en 998 millones de pesos. Viene la administración Guzmán, 78-82, incrementa la deuda en 1.647 millones y la deuda sube a 2.645 millones. Llega Salvador Jorge Blanco, incrementa la deuda en 1.052 millones en el periodo 82-86 y la deuda se establece entre 1.697 millones.
Vuelve Balaguer al poder. 10 años de Balaguer incrementa la deuda en 1.200 millones y llega la deuda a 4.897 millones. La primera administración, Leonel Fernández, 1996-2000, reduce la deuda en 563 millones y llega la deuda a 4.333 millones. Viene Hipólito al poder, incrementa la deuda en 3.341 millones y se mete la deuda 7.675. Atención a estos dos datos que voy a dar. Apunte, doctor Jacín, que a usted le gusta escribir mucho. Leonel vuelve al poder. 2004-2012, 8 años. Incrementa la deuda en 12.878 millones y llega la deuda a 20.553 millones. Aquí hay un dato que tal vez al amigo doctor Jacín no le va a gustar, porque como él salió del clóset y está apoyando al actual presidente, el actual presidente de la República en 4 años rompe el récord. Endeuda el país hasta junio, porque faltan 6 meses que no han dado las autoridades todavía. Endeuda el país en 16.161 millones hasta junio de este año. Tenemos una deuda pública consolidada en este momento, menos los 6 meses que quedan de este año, en 36.715 millones. ¿Qué es preocupante de esto? Joaquín Balaguer, en 22 años, toma 2.000 millones aproximadamente, un 5% de la deuda. El PRD con don Antonio... ¿Cuándo entregó Balaguer en el 94? En el 96, 4.800 millones. Yo te quiero hacer una pregunta, que debe tener otra columna al lado. ¿Cuál es? Y Leonel la bajó, ¿verdad? A 4.000. En Okay. 563. La pregunta es la siguiente. ¿Tú le podrías poner al lado a los 4.800 de Balaguer, a los 4.000 de Leonel, a los 7.600 de Hipólito, a los 20.000 de Leonel en los 8 años, a los 36.000 de este gobierno? Tú le puedes poner los presupuestos de cada periodo, porque no es lo mismo el presupuesto de Balaguer en el 86 que el de Danilo. Manejaba peso. Perdóname. Con más razón. Estos son los que menos debieron haber endeudado el país. El último presupuesto de Joaquín Balaguer fueron 26.000 millones. Un momentito. Un momentito, yo te voy a dejar tranquilo, José. Los presupuestos deben ser, el endeudamiento debe caminar paralelo con los presupuestos de la nación. Más bien con el PIB que con el presupuesto. Porque la capacidad de pago de la nación dominicana está concentrada en el Producto Interno Bruto y su crecimiento. Por eso adeudaron. Espérate, porque tenemos que ir llenando lagunas. Y en el 90, ¿qué pasó cuando aquellos economistas dominicanos le decían a Balaguer que el país tenía una capacidad de endeudamiento mayor de la que él estaba usando? Bueno, eso era una verdad económica. Pero era verdad. Perdón, porque si lo analizamos así podríamos inducir a los oyentes a un error. Yo tengo capacidad para que me presten 200.000 millones de dólares. El que me va a prestar lo que tiene que analizar es la capacidad de pago que tiene Ramón Pero por Emilio eso Concepción. La referencia con el Pero no la capacidad usted tiene capacidad por eso es el PBI. Es que el PLD adulteró las cuentas nacionales desde que llegó al poder en el 96. Y engañó a los organismos internacionales. Sí, claro que sí. Claro. Pero que mira, sí. hay una distorsión que tú destacas ahí en el primer gobierno de Leonel y en el segundo gobierno de Leonel. En el primer gobierno de Leonel no se produjo endeudamiento del Estado. ¿Usted sabe por qué? Porque no tenía Senado. No necesariamente. No le aprobaron un solo préstamo. Lo que sucede también que Joaquín Balaguer le deja a Leonel, cuando se va del poder, por primera vez en la historia, una transición de un partido a otro. Le deja casi 1.000 millones de pesos del presupuesto de ese que estaba ejecutando Balaguer. Se lo deja en la cuenta República Dominicana para que no tuviera los percances que tienen todos los presidentes cuando inician. Claro, sí, estaba en la obligación porque ese monstruico fue una hechura de Joaquín Balaguer. Ese es un elemento, doctor Concepción, pero hay otro elemento. Como el presidente Fernández no pudo acceder a préstamos internacionales porque no tenía Congreso para aprobarlo, autorizó a la banca comercial y a los grandes empresarios del país a endeudarse en dólares. Ahí vamos a llegar. Y esa fue la represa que estalló en el 2003 por primera vez de Hipólito. Por primera vez en la historia, un gobernante dominicano autorizó en el año 1997 que la banca privada se pudiera endeudar en dólares. Por primera vez en la historia, que esa deuda, yo nada más la tengo prevista
porque estaba cuando el doctor intervino, yo estaba diciendo que Balaguer en 22 años, alrededor de 2.000 millones, fue el 5%. El PRD en 12 años, alrededor de 16%, porque cogió 6.000 y pico millones. Leonel Fernández, Danilo Medina, en 16 años, 28.573 millones. Hay una deuda sumamente preocupante. Banco Central de la República Dominicana. ¿Para qué son los bancos centrales? Es para diseñar políticas monetarias y financieras, porque los bancos centrales no generan riqueza, diseñan cómo se va a manejar la política financiera y la política monetaria. Y el flamante gobernador del Banco Central nuestro, que en este programa viven alabándolo, porque lo viven poniendo como si fuera un dechado de todas las virtudes del mundo. Claro, por las relaciones personales que tiene con el doctor Jacín. Ese señor tiene una deuda de 9.053 millones de dólares, equivalente al 24% del total de la deuda pública consolidada del país. ¿Con qué va a pagar el Banco Central esa deuda? El Banco Central genera riqueza. Lo que sucede es que esa deuda es para él ganar, por ejemplo, un salario más grande que lo que gana el jefe del Fondo Monetario Internacional, un salario más alto que lo que gana la jefa de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y cuando decía que todo país que maneja irresponsablemente el endeudamiento termina mal, ustedes ven ese presupuesto que yo tengo ahí, que gracias a Dios lo traje, porque así me dio la oportunidad de mostrar solo esos dos datos, pero es un horror. El Poder Ejecutivo, de 400 y pico de mil millones que va a manejar el año que viene, 352.000 está hecho para gasto corriente. Es decir, es para hacer política con el presupuesto del Estado. Y lo más grave es que ese presupuesto esta semana que viene va a pasar y tiene un presupuesto oculto que están endeudando al país, aparte de los 711.000 millones que se van a aprobar, tiene un presupuesto oculto en la última parte que asciende casi a 8.000 millones de dólares entre pesos y dólares. Esa es la delicadeza. Qué bueno que no fuiste candidato a senador, porque si nosotros no hemos pasado gran parte de la vida diciendo que lo bueno no se cambia, y yo vivo tratando de buscar la forma de que Danilo no se quiera ir, pero me encuentro de frente con que la economía podría ser un obstáculo más que la Constitución de la República. Y nosotros hemos invitado al doctor Ramón Emilio Concepción para que nos lea la tasa. Doctor, a veces pienso que se me puede caer el muñeco porque Brasil no nos está prestando ya. Venezuela parece que su petróleo lo va a vender en otro lugar. Y parte de ese préstamo que usted cree que ha aumentado mucho, yo entendía que era reenganchando cosas viejas, pero que el país era más grande, por tanto, como decía Vicente Bengoa, decía, no es lo mismo para un hombre del salario mínimo que ganaba en ese momento 7.000 pesos, coger 5.000 pesos prestados, que para un hombre que gana 100.000 pesos mensuales, coger 5.000 pesos prestados. Para un hombre de 100.000 pesos, 5.000 no es nada. Para un salario mínimo, lo quiebra. Doctor, siga en ese mismo orden. El problema es que cuando usted analiza los salarios que están ganando los trabajadores dominicanos, es equivalente al salario del año 1979. Usted está dolarizando, doctor. ¿Cómo es? Usted está dolarizando. No, yo no estoy dolarizando. Es más, vamos a dolarizar porque aquí todo el mundo dolariza. En el 79 el salario mínimo eran 125 pesos. ¿A cómo estaba el dólar? 1,3, 1,2. En el 79. Sí, cuando vino Antonio Guzmán era 125. Ganaba 100 dólares, 110 dólares. 30 años después, el salario mínimo es alrededor de 200 dólares. Es decir, sigue siendo un salario de miseria. Pero sin embargo, el ITEVI, que era 2%, hoy está en 18. Es más, hay un dato por lo que yo sostengo que ese presupuesto, aprobarlo, es una marcha hacia la locura. Porque ese presupuesto tiene la recaudación equivalente al 14.8 del Producto Bruto Interno. Y ustedes saben cuánto se está recaudando por ITEVIS, nada más, de ese 14.8. El 8.4%, solo por ITEVIS. Por eso esta es una de las economías más inflacionarias del mundo. Todo el que viene aquí cuando va a un restaurante
cuando pide una llamada telefónica, cuando coge un transporte, cuando va y paga una consulta médica, salta porque le resulta que es muy cara. Es que el ITEVIS es demasiado inflacionario y aún así quieren poner ahora a cobrar el 50% a materias primas de una manera ilegal, porque dice el presupuesto, no importa que existan otras leyes, las leyes especiales tienen una forma muy particular de derogar, que con otra ley especial especificando que se va a derogar. Pero eso levanta manos y baja manos que hay en el Congreso. El doctor decía que si yo era senador iba a haber problema. No iba a haber problema. Seguro. Porque a mí con la ley se me arrodilla. Tendríamos a Ahora, Faride y a ti. yo con la ley arrodillaría a quien tenga que arrodillar. Simple y sencillamente. ¿Usted cree que es justo, doctor, que un presupuesto que está en 711 mil millones se ponga otro presupuesto oculto que se va a aprobar, dándole facultad al presidente de la República de manejar 8 mil millones de dólares adicionales en un año? Esto es un crimen, por Dios, en un país como este. Por eso yo decía que yo no quería contaminar el programa, porque todo el que conoce un poco de historia sabe que el endeudamiento Hartmut, que hubo que renegociarlo con Westendor 1, Westendor 2, Santo Domingo Improvement Company 1, Santo Domingo Improvement Company 2, eso trajo que tuvimos que entregar las aduanas. Entregar las aduanas trajo una crisis económica casi sin precedente en el país. Se desató la violencia, vino la muerte de Mon, la intervención del 16, vino Trujillo, la guerra del 65. Entonces, fruto de un endeudamiento irresponsable de 1869, que se cogieron 400.000 libras esterlinas, pero al país nada más llegaron 37.000, porque las otras se perdieron en manos de los políticos y los lobistas. ¿Quién me dice a mí, sin auditar este endeudamiento, que ese dinero está llegando al país? ¿Quién me lo dice a mí? Esa es la delicadeza. Hubo una época, que José Israel me podrá corregir porque conoce mejor que nosotros, la década perdida de América Latina. Habían préstamos, don Julio y don José y Carlos, que no salían de los bancos que otorgaron esos préstamos y se le cargaban a estas naciones de América Latina. Y préstamos que habían vencido gobernadores de bancos centrales sin vergüenza a cambio de comisiones, revivieron esos préstamos. Y hubo una francesita llamada Jacqueline Rhodes, hizo un estudio titulado El horror de la deuda externa en América Latina. Terminó tan horrorizada que en 3 párrafos finales fue que terminó la obra. Ella decía, préstamos insensatos, otorgados por banqueros insensatos a gobernantes insensatos. Aquí se está manejando con mucha insensatez el problema del endeudamiento público y eso no va a traer consecuencias buenas. Este presupuesto elevadísimo, ¿ustedes saben qué porcentaje del presupuesto es solo para el servicio de la deuda externa? Alrededor de 24 o 25% del presupuesto. Y el otro se va en zánganos, porque si yo le acabo de dar solo 2 datos del presupuesto de educación, que son 142 mil millones de pesos. Es más, doctor Jacín, hay una cosa que no entiende y la discutíamos. Él me dice que yo no puedo hacer las comparaciones del presupuesto de 1996 con el presupuesto de hoy. Señores, ¿cuánto ha crecido verdaderamente la economía dominicana? ¿Es verdad que el Producto Bruto Interno de los dominicanos son 70 mil billones de dólares? Vamos a darle el beneficio de la duda, cosa que no es cierto, porque repito, están adulteradas las cuentas nacionales. Sí, doctor, pero mire, para que usted me saque el guante, déjeme decirle una cosa. No es que yo estoy comparando, es que yo estoy de acuerdo en una parte con usted. Por ejemplo, el presupuesto de aquí es falso. ¿Cuánto que tiene la Secretaría? La de Salud, 75.000. ¿Usted sabía que ahí solamente hay 10 millones de habitantes? En vez de haber 20. ¿Usted sabía que Obra Pública tiene 36.000 millones y resulta que le estamos dando servicio de obra pública a Haití? Entonces eso es falso, entonces ese presupuesto es falso. No, lo que usted tiene que averiguar por qué se están dando esos servicios a Haití. Eso es lo que usted tiene que averiguar. Porque se supone que todo lo que exceda de 20 mil pesos debe ir a ese Congreso, a someterse a una aprobación. Hay esperar para la emergencia. No, hay un presupuesto para contingencia. ¿Aquí? Claro, en todos los presupuestos del mundo. Yo creo que eso nada más estaba en Estados Unidos con Katrina. Lo que sucede es que la contingencia la están metiendo en esos 8 mil millones de dólares que tiene de presupuesto oculto este presupuesto que se va a aprobar. Y eso lo manejan los ministros como le dé la gana. Por eso en esta fábrica inmensa que tenemos de aula en lugares, en mi pueblo, Constanza, hay un lugar que se llama La Culata.
a propósito de la culata muy depredado, Parque José A. Bermúdez. Hicieron una escuela que yo creo que ni Capotillo la soporta. Deben haber 50 estudiantes. Hicieron una escuela que debe coger 500 estudiantes. ¿Para qué? ¿Usted sabe cuál es el costo promedio de las aulas que está construyendo educación en este gobierno? El costo promedio, mínimo 2.2 y a veces hasta 3.2 millones de pesos por aula. Y todo el que fue estudiante sabe lo que es una aula, doctor. Entonces ahí es donde tendríamos que averiguar, no es que sea falso, es para qué se utiliza esa contingencia en un presupuesto, doctor. ¿O es justo que de 26 mil millones que era en el año 1996, hoy estemos hablando de un presupuesto de 711 mil, y la deuda que eran 4.800 millones de dólares en el mismo periodo esté en 36 mil, sin incluir lo que decía don José Israel, el endeudamiento del sector privado, que nadie sabe cuánto es porque no hay control. Ya ese control se perdió. Se perdió. Así que cuando viene a ver la deuda real de este país, tiene números que ninguna computadora la coge, con un agravante. ¿Usted sabe cómo está hecho el presupuesto? El sector privado, José sabe que después del asunto de Bernardo y de Hugo Giuliani, aquella vez con Jorge Blanco, que tuvimos que pagar las deudas pendientes que el Banco Central tenía con el sector privado a través de los suplidores de fuera, de ahí para adelante ya son dos economías diferentes, no son diferentes las dos economías. Qué bueno. Una cosa es que tú tengas un crédito personal de proveedor y otra cosa es que tú te endeudes en dólares para el desarrollo de una empresa. Porque ¿a dónde Y se otra va? cosa es Que tú te endeudes, a largo plazo para el desarrollo de una empresa y de una inversión a largo plazo. afecta al país a largo Claro plazo. que sí. Ahí está resumido el programa, en esa exposición de este señor. ¿Por qué? ¿A cómo está calculada la moneda para el presupuesto del año que viene? Al 48. Casi al 48, 47, 42. Cuando se diga comprar dólares para esa deuda que menciona don José del sector privado que hay que ir a comprar, ¿a dónde lo van a buscar? ¿Dónde Julio Jacín? ¿Dónde Carlos? ¿Dónde mí? Al banco. Al Banco Central. Entonces viene una presión que es lo que se va a llevar la salida suya del closet. No soporta la presión económica que viene el próximo año, la moneda. Y eso, que ya andan los ¿Tú economistas. dices que la economía se traga a Danilo? Claro que sí, totalmente, se lo lleva. Aunque haya hecho un presupuesto para hacer política, porque tiene un presupuesto que es para hacer política, no es para desarrollar el país. No es para desarrollar el país, porque ningún país que se ha desarrollado gasta 75-80% de su presupuesto en gastos corrientes. Y este tiene la particularidad de que 84% es gasto corriente y solo 16% Tú no reconoces tampoco que el escarceo con las plantas de carbón no es sobrevaluación, sino que hay un sector privado que quiere que se la vendan barata. Es que el primer error fue meterse en esa bendita planta, porque ya, señores, hay que ir a energía atómica. Porque tú vas a hablar del carbón ahora. No. Lo que quiero decirle, ¿cómo que un gobierno privatizador que ha vendido todo se pone a invertir? ¿Usted sabe, doctor, cuánto le ha costado la industria eléctrica al país desde el 2004 al 2014, que es la última estadística que yo manejé? 15 mil millones de dólares. Y en el 2004, resolver el problema 40 años de la energía en el país costaba 3 mil millones de dólares. ¿Y cuánto tú te has comido de comida desde que naciste No, hasta pero hoy? eso no es el ejemplo. Es lo mismo. No, doctor. Por eso es, el que administra un país y piensa desarrollar un país, tiene que pensar en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. Y aquí todo el que se carama, ahí, lo que hace que de una vez piense en la próxima elección. Doctor, el peor índice del sistema eléctrico es que ¿El peor? el peor índice del sistema eléctrico en la República Dominicana es que mientras el Estado está cubriendo déficit que han llegado a 1.600 millones de dólares en un año del sistema eléctrico en su conjunto, los que recibieron el beneficio de la entrega de las plantas existentes valoradas en 800 millones de dólares en ese momento. Que costaban 3 mil. pero Costaban 3 mil y la la valoraron, valoraron en 1.500 para pagar 700 y no pagaron los 700. no invirtieron los 700, Lo era robaron. invertirlo. No solo eso, que están exportando capital para desarrollar sistemas energéticos en Panamá, en Paraguay y en Argentina. Lo que pasó en Chile, don José. En Chile 14 vivos que manejaban los fondos de pensiones, que para allá vamos en el país. En este programa enronquecimos, hago un paréntesis, en este programa enronquecimos. Y yo digo, sin que esto sea una lisonja, que el día que se analice sin pasión las posiciones que asumieron los programas de televisión,
A Revista 110 habrá que hacerle un monumento alto. Repito, sin que esto se vea como una lisonja por la amistad entre los productores de este programa y nosotros. Pero el único programa que alertó al país, cuando aquí se empezó a tocar la moneda, porque para nadie es un secreto que todo gobernante que pierde control de la moneda pierde control de la economía. Si pierde control de la economía, pierde control político. Si no, pregúntenle a Hipólito Mejía, que se llevó a Hipólito del poder. Yo recuerdo que el doctor Jacín decía, la moneda es como una niña de 15 años. Si le permitiste que coja la llave de la casa y se fue, llegó hoy a las 2, mañana a la 1, a las 3, la perdiste. Eso es la moneda en un país. Entonces, cuando aquí se permitió que esto que ya están pontificando, no, pero la crisis de dólares es porque hay control financiero y monetario, dejen que la moneda fluctúe, como dicen ellos. Sí, pero hay control, doctor, porque el Estado es el principal consumidor para la deuda por un lado y para el combustible por el otro. Si no, no pudiéramos cubrirlo. Si ellos permitan que se deslice la moneda como permitió el presidente Mejía, pues hoy tuviéramos en el 100. Pero eso es lo que yo estoy criticando. Un control aparente. Pero el sector privado presiona para la devaluación. Claro que sí, porque el papel del sector privado genera riqueza. A ellos no le importa que el país se muera. Ahora, el jefe de la administración lo que tiene que ver no es cómo anda el mercado, es cuántos millones todos los días tienen que ir a la escuela, necesitan ropa, necesitan salud, necesitan transporte. Así debe pensar un jefe de Estado. Lo que sucede, yo vi un programa en Revista 110 hace un tiempo, que yo dije, Dios mío, y el doctor Jacín está consciente de lo que él está diciendo hoy. Lo que pasa es que nosotros Espérese. no decimos verdad. ¿Por qué tú crees que el CONEP se fue con ustedes en las elecciones? ¿Cuál CONEP? El CONEP se fue con usted en las elecciones. Pero usted está chistoso hoy. ¿Estoy chistoso? Usted está chistoso. Pero hasta abiertamente lo hizo. Hombre, por Dios. Ese era su candidato. Por Dios, no, lo que pasa es que el CONEP, ¿sabe qué es lo que pasa? Que como le pasó a los empresarios argentinos, los de aquí van a marchar junto con usted, conmigo, con Jun. Vamos a marchar todos en la calle a partir del año que viene. Porque ellos pensaron que solo iban a hacer negocio con el modelo neoliberal. Y llegó el 2001 en Argentina y no tenían con qué comprar los viejos ni siquiera las pastillas del corazón. No te puedo dejar ir sin preguntarte. ¿Tú auguras que a partir del 20 de enero lo que pasó fuera va a tener incidencia aquí? ¿Que la elección de Donald Trump? Sí. Si Donald Trump cumple lo que está diciendo, sí. Porque Donald Trump, que le faltó a usted en el análisis tempranero hoy en la mañana. Ustedes saben por qué Donald Trump ganó Pensilvania, North Carolina, Michigan. Florida no, porque Florida tiene una inmigración latina que ya se ha hecho ciudadana. La conquista de José Cuello. Que es... No, pero ahí hay mucha inmigración. Recuerda, Cuba es determinante. Hoy dice alguien que mucha gente no ha percibido que la visita, el acercamiento de Obama a Fidel Castro le restó votos en Florida a Hillary Clinton, porque eso no era simpático a muchos sectores de los conquistados, ¿verdad? Pero hay una parte que hay que tener en cuenta en el análisis de la victoria de Donald Trump. El que ha ido a Estados Unidos y ha ido a Detroit, Michigan, Pensilvania, y fue en los años que eso era el corazón industrial de los Estados Unidos, ahí eso es un erial. Detroit, por ejemplo, que tenía en su época de pujanza económica, tenía 4 millones de habitantes, quedan alrededor de 900,000, y ahí se venden casas a $6,000, a $7,000 para no perderlo todo. Y ese señor viajó a Detroit y le dijo, vuelven los empleos para Detroit. Vienen de México, vienen de Taiwán, vienen de China, vienen para acá. Así le dio donde tenía que darle a la emoción norteamericana. Los grandes hornos que habían en Pensilvania, que se fueron todos para los países por mano de obra barata. Y ese hombre le dijo, vienen para acá. Los demócratas cometieron un error. Hillary hizo una campaña para minorías. Hillary pensó que con los latinos, con los gays, con los negros, iba a ganar las elecciones. Y por este hombre salieron a votar al final de la jornada cuando quisieron demostrarle al mundo que los inmigrantes era que iban a quitar y a poner el gobierno norteamericano. Oye, le dio en su bandera. Y por eso esos campesinos sin college, como dicen ellos, sin la educación a lo que nosotros aquí llamamos secundaria, ¿verdad? Salieron masivamente a votar por este hombre. Él está haciendo dos propuestas, que si eso se da, preparémonos, que estos paisitos se embromaron.
pero que es la posición correcta. Él dice, voy a promover una normativa Glass-Steagall a nivel mundial. Eso fue lo que hizo Roosevelt en el 33, cuando permitió que quebraran 14,000 bancos que se metieron a especular, y él solo salvó los bancos donde estaban los ahorros de los profesionales, de los trabajadores, de los médicos, de los empresarios. Todo el que metió su dinero en bolsa lo perdió y Roosevelt no lo rescató. Entonces él está con una normativa Glass-Steagall, número 1, y número 2, que vuelven todas las industrias para los Estados Unidos. Todo eso va a producir que la oposición logre el poder en la República No Dominicana. necesariamente, porque el PLD está en el poder por la incompetencia de la oposición. Pero tú eres Y parte de la oposición. Pues yo soy de los incompetentes de la oposición, esa es la verdad. Ándala, pues. Es así. Es así. Ya son autocrítica y resuelve. Es que autocrítico, ¿eh? Pero es verdad, doctor. Si Doctor. usted coge y analiza ese presupuesto y se lo... No es lo que digo yo se queda en Revista 110. Si Luis o Hipólito cogen y analizan ese presupuesto como está analizado. ¿Y por qué eso no lo dice Ah, Luis? yo no sé. ¿Por qué Luis no dice? Yo no sé. Ni siquiera el equipo económico del Y él no partido. es tu lo ha jefe dicho. político. El partido es el jefe político mío. Oh, El partido. doctor, deba tener que analizar mucho esos números. Vamos a darle las gracias, a pedirle ustedes. que se vea esta noche en Coral usted mismo para que lo disfrute al doctor Ramón Emilio Concepción. Gracias, doctor. Gracias, doctor.